Buenos días, sean bienvenidos una vez más a este espacio radiofónico del Programa Universitario para la Inclusión Educativa y Atención a la Diversidad. Les agradecemos a todos aquellos que nos escuchan a través de las frecuencias de radio de la UAM, a través del 106.1 FM en Cuernavaca, 89.7 FM en Cuautla y 91.9 FM en Jojutla. Los invitamos a que visiten nuestra página de Facebook, programa.inclusión.uam, y que también se den un espacio para visitar nuestra página de YouTube, en donde ya van a poder encontrar los videos o la reproducción de los programas que hemos tenido desde que se inició este espacio radiofónico. Les pedimos también que nos hagan llegar sus comentarios, sus dudas, sus sugerencias a través de la línea telefónica 329-7000 en la extensión 2405. Y una vez más, en esta cabina nos acompañan la psicóloga Fabiola del Jurado Mendoza. Buenos días. La psicóloga Mayra Vianney Huerta de la O. Hola, buenos días. Y el titular de este programa, el doctor Eliseo Guajardo Ramos. Pues buenos días, también tenemos en los controles de este espacio radiofónico a Imer Avilés, que nos ha estado apoyando a lo largo de esta transmisión que tenemos cada jueves con ustedes. El día de hoy tenemos invitados, en este caso son intérpretes de señas que forman parte del programa de inclusión educativa y atención a la diversidad. A este nuevo inicio de ciclo escolar ha habido preparativos en todos los niveles de lo que corresponde a la actividad académica y una muy particular forma de preparación para iniciar este ciclo escolar en las mejores condiciones para nuestros estudiantes sordos en una de las unidades académicas, pues es que los intérpretes han tenido las reuniones con los maestros que van a impartir clase a estos alumnos, y bueno, hay una serie de indicaciones básicas más otros elementos que forman parte de este inicio de labores académicas. Está con nosotros Abraham Baena y José Manuel Iván Pérez, que son los dos intérpretes que están en la Facultad de Arquitectura. No obstante, pues ellos no nomás se dedican a esa unidad académica, sino a preparar una estrategia global en todas las que tenemos este servicio, que es la Facultad de Diseño y de Artes, y la preparatoria de Jojutla. Es donde también hay intérpretes y tienen que estarse pues poniendo de acuerdo sobre pues muchos elementos de esta compleja labor que realizan nuestros intérpretes con los estudiantes de media superior y superior. Pues bienvenido, Abraham, pues tú eres de casa. Muchas gracias. Sí. Y bienvenido también José Manuel. Muchas gracias. Que se está integrando al equipo. Entiendo que hayan tenido una reunión o varias con la planta docente de la Facultad de Arquitectura para establecer algunos, diríamos, elementos de relación al inicio de este ciclo escolar. Sí, todo inició en mayo del 2018, cuando se hizo el recorrido para saber la nueva generación de estudiantes sordos qué licenciatura querían elegir, y entre las cuales estuvo ofertado arquitectura, y al final fue la que se eligió. Ya hacen un recorrido inicialmente, que es la mejor forma de que puedan optar por alguna, diríamos, un perfil académico que se ajuste a sus aspiraciones, ¿no? Así es. Por lo regular, se va creando una cadenita de escuelas donde ya se sabe que hay estudiantes sordos, y es donde la siguiente generación termina acudiendo. Y esta vez se pensó que para aumentar la oferta educativa y para tener una variedad y una mejor amplitud, se hicieron un recorrido entre las carreras que se solicitaban para que supieran de qué iba a tratar, cuáles iban a ser los contenidos y si coincidían o no con sus aspiraciones. En mayo del 2018 fue diseño, arquitectura, ingenierías y ciencias aplicadas del deporte. Y al final terminaron eligiendo arquitectura. Este año se volverá a hacer, y
Desde esa vez hemos tenido mucho contacto con los profesores y administrativos de la Facultad de Arquitectura y de hecho el lunes pasado nos acompañaron en un taller de capacitación para profesores. De hecho, aquí han estado en este programa algunos de los maestros. Así ¿Sí es. te acuerdas? Sí, sí. Y estudiantes, vinieron maestros y estudiantes. Hasta cierto punto podía ser lógico que hubiesen elegido donde ya había estudiantes sordos en el caso de artes, ¿no? Pero sí, abrieron brecha en arquitectura. Sí. Sí. Estaban entusiasmados, ¿verdad? Cuando se eligieron ahí, tanto los maestros como los estudiantes. Sí, ambas partes. Sí. Lo vieron como un reto nuevo, muy dispuestos, y los chicos terminaron eligiendo arquitectura cuando vieron cómo se veían los proyectos finales. Eso fue lo que se encantaron de la licenciatura. Está muy bien. ¿Y qué cosas son las elementales que ustedes tienen que, tienen que ponerse de acuerdo con los docentes? Tiene que ver mucho con la preparación de la clase, más allá con el contenido, con la estrategia para impartirla. ¿Qué tips o qué estrategias puede uno implementar para que la clase pueda ser lo mayor visualmente posible y que fluya sin ningún problema? En el taller que tuvimos el lunes pasado, se abarcó desde estrategias, tips, todo tipo de habilidades que uno puede desarrollar en la clase en conjunto maestro e intérprete. Se hicieron varias actividades como para desarrollar estas capacidades con los profesores, lo cual estuvo muy, muy, muy aperturado la audiencia que teníamos. Entonces, esa es una de las cosas que hay que hacer en el trabajo intérprete-maestro. El contenido depende totalmente del maestro y simplemente el acuerdo es la forma en la que se va a impartir la clase. Que tenga el mayor número de imágenes posibles, que tenga muchos videos con subtítulos, aunque el audio sea en español, y que haya la mayor posibilidad de utilizar el pizarrón para poner contenido gráfico, palabras nuevas, conceptos, etcétera. Y esta parte de la función que hacen ustedes como intérpretes también se delimita ante el profesor, ¿no? Porque ya nos han contado su experiencia de que consideran que ustedes como intérpretes van a ser, digamos, el profesor sustituto, el de apoyo, sombra, qué sé yo, ¿no? Sí, muchas veces se piensa que el hecho de que esté un intérprete en el salón trabajando en conjunto con el profesor, pues porque a fin de cuentas hacemos un equipo, es porque somos o tutores de los chicos, de los estudiantes sordos, o somos sus tutores, o somos sus acompañantes, o en muchos casos a veces piensan que somos sus maestros sombra. Y son cosas muy distintas y funciones muy, muy diferentes que realizamos como intérpretes. Por lo regular lo que hacemos es que previo a la clase o en estos talleres de capacitación, aclaramos cuál es el rol y función del intérprete, que es convertir todo contenido auditivo, es decir, todo aquello que es inaccesible por la sordera, convertirlo de manera visual a través de la lengua de señas, a través de imágenes o a través de videos. Eso es los acuerdos en los que trabajamos con los profesores. Ajá. ¿Y cuáles son sus inquietudes o sus temores, por decir, de los profesores más comunes? Uno de los más comunes es, nos vienen a vigilar. Si piensan que hay presencia de alguien más en el aula y no están acostumbrados a que haya alguien más, ¿no? Por lo regular no. Sí. Como siempre, retomando lo de hace rato, está esta cadenita en el que ya hay escuelas definidas, entonces ya hay profesores definidos que conocen cómo trabajar con estudiantes sordos. Pero con esta modalidad que tiene ahora la universidad de que se aperturan carreras nuevas, de que se abren nuevos grupos, pues ahora hay maestros que tienen esta nueva experiencia y algunos los agarran en curva, unos los agarran de sorpresa. Pasó también en la prepa que dejó Jojutla y entonces al principio sí es una cosa muy ajena, muy extraña. Dicen, ¿por qué está alguien al lado de mí en el pizarrón agitando las manos? Sí, sí. Y así como, bueno, haciendo señas que se puede distraer él mismo, ¿no? Los primeros días el profesor y hasta los estudiantes oyentes también. Oyentes empiezan a... Y el profesor empieza a notar que voltean a ver al intérprete y no al maestro. Y entonces dice, ¿de qué se trata? O sea, todavía que me vienen a vigilar, voltean para otro lado mientras estoy hablando. Sí. Bueno, se acostumbra a ser el centro en ciertos aspectos, porque ya hay muchas actividades didácticas que se ponen de acuerdo en grupos y no es el centro el maestro, digamos, es un
coordinador, ¿no? Pero bueno, cuando es clase común y corriente, sí. Así es. Sí, está muy bien. Pero bueno, tú iniciaste con generaciones anteriores, ¿no? Sí, 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 Porque sí. tú iniciaste con el programa cuando empezaron a tener intérpretes, pero Sí. nos dices después de una pausa que vamos a tener, sí. Ok. Bueno, pues qué interesante esto que nos platicas, Abraham. ¿Y este curso cómo es que surge? ¿De dónde surge la idea? ¿Lo proponen los maestros, los directivos, ustedes? Cuéntanos. El taller de capacitación de profesores, la verdad, surge por la angustia. Por la angustia de enfrentarse a un reto nuevo de ahora cómo se va a impartir esta clase, cómo es que se atiende a estudiantes con discapacidad, cómo es qué es la propuesta que tiene la universidad y qué respuesta da la universidad al mismo personal que tiene. Una de las cosas que siempre se suscita en clases, uno ve la duda del profesor o la angustia del profesor y cómo le hago, qué digo, y sobre todo el miedo en cómo denominar a los estudiantes, qué palabras se utiliza, si se habla de discapacidad auditiva, si se habla de sordera, son ese tipo de cosas. Ante esa situación que es muy notoria todo el tiempo, se decide organizar algo y también tomar en cuenta la opinión de los profesores de qué son las necesidades que tienen que cubrir de manera inmediata. Y ante eso es como surge estos talleres de capacitación para profes. El primero ya se dio en Facultad de Artes el semestre pasado y el segundo en Facultad de Arquitectura el lunes pasado. Exacto. Y los demás, los estudiantes, compañeros de los alumnos con sordera, desde tu punto de vista, ¿cómo reaccionan o cómo se relacionan con ustedes o algo que te haya llamado la atención? Al principio los estudiantes oyentes piensan que somos o un estudiante más o un cuate más. Bueno, es que están muy jóvenes ustedes. Sí, pasan también por estudiantes muy fácilmente. Tiene que ver un poco eso. O a veces piensan que somos los maestros de los estudiantes sordos y son como un cosas... maestro particular, sí, algo así. Sí, se piensa eso. Al principio también les causa extrañeza, pero conforme pasan los días y empiezan a convivir y empiezan a tener más contacto, empiezan a trabajar en equipo, se van dando cuenta que hay una cosa que sucede perfectamente como cualquier día en la vida y simplemente la única dificultad es la comunicación, entre comillas, porque de depender de aprender una lengua nueva, un idioma nuevo que son las señas, a veces pareciera que es un impedimento pero hay otros recursos que uno mismo tiene que puede disponer de ello para comunicarse, ya sea a través de gestos, mímica, cosas muy elementales que terminan por dar a entender un mensaje. ¿Y utilizan este tipo de recursos los compañeros, que sí oyen con los compañeros sordos? Los exhortamos a que lo hagan. Tratamos de que los intérpretes no estén, por ejemplo, en trabajos en equipo, a veces son 5 equipos, tienes 3, 4 estudiantes sordos. En vez de ir a cada equipo como a monitorear, por decirlo de alguna manera o entre comillas, tratas de que los mismos estudiantes oyentes con sus compañeros puedan resolver entre ellos mismos con las habilidades que tengan y que logren sacar el trabajo, la tarea, la misma convivencia, que no dependan del intérprete en ese sentido. ¿Hay de pronto entusiasmo de parte de los compañeros por aprender lengua de señas? Sí. Muchos piden un taller, también no solo en las facultades donde tienen compañeros sordos, sino en otras escuelas también, cuando se enteran, siempre preguntan, ¿y dónde dan clases? ¿Y dónde dan talleres? ¿Y dónde puedo acudir? Y ese tipo de cosas. Entonces sí veo entusiasmo también en profesores que desean aprender con la intención de comunicarse con sus pupilos. Qué interesante experiencia. Y tú que has estado ya en otra unidad académica, estuviste en artes, sí, ¿no? Ahora estás en arquitectura. ¿Qué diferencias hay en esa experiencia? La primera sería el contenido. Es una licenciatura totalmente diferente, aunque parten de muchos elementos muy parecidos como fundamentos básicos del diseño, composición, dibujo, historia del arte, historia de la arquitectura. Eso por un lado. Por otra parte,
el cronograma o el calendario de materias, los horarios, son diferentes. En artes tienen una carga de materias de un mayor número de horas en menos días, y en arquitectura es diferente, una materia la toman en 2 días a la semana, en artes no. Por lo mismo de que los temas que se revisan, pues hay otros modos de convivir, otros modos de llevar la clase e incluso otros modos de impartirla. He notado eso, pero pues lo que sí veo que tienen en común es que los estudiantes oyentes buscan acercarse a sus compañeros sordos. Y utilizan señas espontáneas para tratar de comunicarse, aunque no sean las de la lengua de señas, y hay comunicación así. Sí, eso es lo que se reconoce. Eso, a mi parecer, me imagino que hay una, pues no sé, como espontáneamente tratar de comunicarse, y usan lo que se pueda, ¿no? Sí, el primer recurso que tienen son los ademanes, dicho de una manera muy coloquial y escueta. Sí. Buscan cómo darse a entender, decir, vámonos a la clase, ya salimos, ya acabó la clase, no entendí o ya me quiero ir. Ese tipo de cosas básicas en una conversación de un salón de clases y una cotidianidad aparecen. Con el tiempo, lo ideal y lo esperado es que los mismos compañeros sordos enseñen a sus compañeros oyentes la lengua en la que se comunican, y con eso haya difusión de la lengua de señas mexicana. Sí. Pues el compromiso en general es que nos adecuemos nosotros a su condición, ¿no? Para podernos comunicar, si es del interés también nuestro comunicarnos con ellos, ¿no? Sí, creo que debe ser de ambas partes. Sí. En el caso de la sordera, que la población oyente tome esta lengua como un idioma más en México, así como las lenguas originarias que forman parte de la riqueza cultural del país, y al mismo tiempo impactas en 2 sectores, porque difundes una lengua que es del país y das una atención específica y promueves la diversidad, promueves la inclusión sin darte cuenta. Hasta es como ellos se quieren ver a veces como una interculturalidad de la cultura del ambiente sordo con los oyentes, ¿no? Sí, es una propuesta internacional, sí. La comunidad sorda, la cultura sorda. Hay muchos textos, hay una página en internet donde uno puede consultar muchos artículos acerca de cultura sorda en diferentes partes del mundo. Argentina tiene muchísimo trabajo y muchísima amplitud en eso. España igual, le sigue Alemania, Estados Unidos ni se diga. En Estados Unidos hay una universidad exclusiva para sordos. Ajá, Lleva sí. aproximadamente 100 años 100 esa años. universidad. Sí. Cuando inicia esa universidad, apenas empezaba la Escuela Nacional, así nombrada Escuela Nacional de Sordomudos en México, durante la presidencia de Benito Juárez. Sí. De hecho, es el primer servicio que se reconoce para, antes que los ciegos, que también es bastante, 1870, pero en el 67 sí. Ya había para sordos. Sí, es justo el año en el que se inaugura esa escuela. Este año se conmemoraría el 152 aniversario de la fundación de la Escuela Nacional de Sordomudos, que ahora es el Día Nacional del Sordo, el 28 de noviembre, que se festeja con mucho orgullo, por cierto, en todo el país. Así es. Y, por ejemplo, hay un temor que pudiera ser que cuando hay alumnos con estas condiciones de discapacidad, el aprendizaje se va a retrasar, va a ser de menor calidad la enseñanza, o sea que se van a tener que ir como más lento y todo el grupo se atrasa. Esa idea que prevalece a veces, por el que hay temor, ¿tú cómo lo consideras? ¿Si es efectivo o qué efecto tiene en ese sentido? Sí, es un temor que paraliza la fluidez natural de una clase, paraliza la dinámica, paraliza un poco la atención natural que uno puede tener como docente ante los estudiantes. Y justo en el taller de lunes veíamos que puede uno al impartir una clase, un profesor al dar su materia, tomar en cuenta todas estas modificaciones, y son detalles muy esenciales como el uso de imágenes, videos con subtítulos, diagramas, etcétera, que al pensarlos para los estudiantes sordos terminan impactando a los estudiantes oyentes, porque ahora toda la información se puede graficar y resulta más claro de entender. Claro, sí hay que darle todo un giro a la clase y a la forma de impartirla.
al principio es complicado, sí implica invertir más esfuerzo, energía y tiempo, pero es una inversión a largo plazo que, bueno, impacta a ambos sectores y termina por ser una dinámica incluyente. O sea, mejora la didáctica para todos. Sí, porque... Y no se trabaja en paralelo con Así es. como dos sectores, ¿no? Sí, se trata de borrar que el hecho de que sean dos sectores. Ajá. Dos sectores, pues porque no lo Y son. ya es discriminatorio eso, Sí, ¿no? Sí. Sí, se busca que sea únicamente alumnos, un grupo, Sí. jóvenes, que sea eso y nada más. Uh-huh. Pues sí, es lo que estábamos viendo en otras experiencias, de que trabajando, pensando en que deben estar incluidos, se va beneficiando todo el grupo, porque es más, se tiene una mejor forma de transmitir el conocimiento para todos los estudiantes. Sí, buscar que al final el hecho de que no te des cuenta que hay diferencias, pensándolo por alguna tratando de denominarlo de alguna manera, que no hay discapacidades, podría hablar uno de una inclusión en un 99%, el hecho de que desaparezca esa diferencia. Y también hay trabajo en equipo, ¿no?, entre los intérpretes. Sí. Bueno, para empezar, tú tienes a un colega que está con nosotros que se va a iniciar en el programa, y me imagino que estás en un proceso de inducción para él, ¿no? Sí. En este caso, José Manuel Iván, ¿verdad? Sí. Una de las cosas al ingresar al equipo, al programa de discapacidad aquí en la UAM, es tener esta inducción para ir todos bajo el mismo tenor. Tenemos una forma muy clara y específica de trabajar, como ya se mencionó, en el que, bueno, tenemos de manera muy clara el rol que tenemos como intérprete, las actividades que nos corresponden y lo que tenemos que hacer como trabajo en equipo con el profesor. Entonces, toda esta inducción sí se está ahorita trabajando con Manuel en sus primeros días aquí con nosotros, pues para transmitirle todo eso y sobre todo la experiencia. ¿Y cómo te has sentido en esta nueva, entrar aquí a la universidad y entrar de lleno a una facultad de arquitectura en la traducción para estos jóvenes? Bueno, pues al principio un poco nervioso. Sí, me imagino. Es un poco nuevo, pero después de estar en un par de clases viendo a los intérpretes, sí, y viendo cómo lo hacían, me sentía un poco más seguro y confiado de poder hacerlo bien. Bueno, a empezar hay una empatía, porque pues ustedes son jóvenes con los mismos jóvenes estudiantes, ¿no? Para empezar, más que ya pues dominan una lengua que es común para los sordos, y ustedes cómo la trabajan, ¿no? Y eso también ayuda a hacer un poco estrecha la relación, desde luego, entrando y entrando, ¿no? Está bien. Tú estarías como alternando contigo, sería con los mismos alumnos, con ustedes mismos. Así es. Y eso también pues hace un trabajo de equipo. ¿Ya lo conocen los demás? ¿No, verdad? Los demás intérpretes de las otras unidades académicas, ¿no? Sí, ya ¿Sí? Lo conocen. Bueno, creo que faltan algunos por conocerlo, pero sí, Manuel va a estar en arquitectura, vamos a estar ahí, y mientras estos días hemos estado trabajando en la Facultad de Artes con esta inducción. Porque hay una diferencia, digamos, de inicio de clases, ¿verdad?, entre las unidades, ¿no? Sí, lo que pasa que arquitectura terminó el semestre agosto-diciembre 2018 en enero, y el semestre febrero-junio será a partir del 11 de febrero. Entonces, a partir del 11 nos incorporamos allá, mientras estas 2 semanas estamos trabajando en Facultad de Artes. Sí. Exacto. Y bueno, el semestre pasado se vio interrumpido por la huelga, y eso me imagino que desorganizó bastante o impactó de alguna forma, y se espera que este ciclo escolar sea ahora sí ordenado y con todas las clases que deban de ser. No sé ahí ustedes cómo
cómo percibieron esta alteración del calendario. Sí, fue en el aspecto de adaptación el primer semestre terrible, porque sí, el brinco de la prepa a la universidad de por sí es todo un cambio, un nuevo sí, mundo, una nueva forma un de salto, estar, sí, totalmente nuevo. Y en el caso de los estudiantes sordos, de prepa a universidad, el brinco todavía implica mucha más autonomía e independencia, que es lo que se busca, y el proceso en el que se van soltando todavía más con, sin intérprete, con, sin compañeros, con, sin maestro, con, sin clases, debiera continuar, y se vio interrumpido por los 35 días de huelga que acontecieron el año pasado. Ese fue en lo que más impactó, el proceso de adaptación del primer semestre, que es vital sí. para los estudiantes con discapacidad auditiva en la universidad. Muy bien. Y como el primero es muy importante, y luego estuvo estas alteraciones, pero bueno, saltaron al segundo o dejaron algunas materias, no sé, que pudiera ser como cualquier estudiante puede hacerlo. Sí, también pasa, también Sí. reprobar materias, no se les... Como cualquier estudiante. Como cualquier otro estudiante con las Ajá. mismas capacidades de Sí. resolver sus tareas y trabajos, y si no cumplen con esos detalles, pues también reprobados, extraordinarios, recursadas, etcétera, también pasa. Se busca que sea lo menos. Porque luego habría más diferencias en la toma de clases y cómo tener intérpretes para todos esos momentos, no sé. De por sí a nivel nacional es muy complicado esto de la formación de intérpretes, de la cantidad de los mismos. Siempre hay pocos, ¿verdad? Y de conseguirlos es lo más complicado. Sí. Entonces, si hay esta posibilidad de reprobar, implicaría tener en un nuevo grupo otro, o si no, otros, porque partimos en la universidad de tener 2 intérpretes por grupo, por 2 situaciones. Sí. Rotar cada 20 minutos para evitar el desgaste excesivo, y que haya retroalimentación entre 2 intérpretes, pues porque estamos ante conocimiento universitario, el contenido es de una licenciatura, entonces no es como que, pasa, no importa. No es como un lenguaje común de un noticiero ni nada que se le parezca, ¿no? No, porque aquí los estudiantes... Conocimiento especializado. Y aparte van a ser evaluados, van a tener un examen y van a entregar trabajos, ensayos, etcétera. Sí, muy bien. Pues es muy interesante y quiero que nos comentes después de la pausa esa ruta educativa que se presenta. ¿Verdad? De acuerdo. Vamos a una pausa. Bien, comenzamos otra parte del programa. Estábamos aquí conversando con Abraham, intérprete de lengua de señas, que en la Facultad de Arquitectura, con 3 estudiantes sordos que están ya para el segundo semestre. Pero Abraham, tú nos hablas de que hay como una ruta, un recorrido que se van conociendo entre las mismas personas que sordas, y van viendo dónde hacer su primaria, dónde su secundaria, dónde la prepa, etcétera. Yo recuerdo que había un antecedente casi siempre de estudiantes en el CONALEP, ¿verdad? Que era donde pasaban a hacer su educación media superior y alguna de las especialidades profesionales técnicas que ahí se realizan, y cuando podían incluso se iban también a la Universidad Tecnológica de Emiliano Zapata, ¿verdad? Así es. Como que esa era una ruta, pero ahora se está estableciendo que hay otra, ¿no? Se están abriendo nuevas rutas, por decirlo así, porque esas prevalecen más, se agregan otras. ¿Cuáles tú identificas? Justo como dice, es el caminito que siguen. Sí. CAM 6, primaria y secundaria. Ajá. CONALEP, ya sea Cuautla, Temisco, para nivel medio superior. Y después la UTES con la licenciatura que ofertan, que es animación y diseño digital, me parece. Ajá. Que es el nombre. Sí. Y esa había sido la tradición algunos años. El año antepasado se abrió la prepa Jojutla y fue ahí donde el caminito empezó a cambiar todavía más. Sí. Después, ante la situación de que se empezó a dar a conocer que existía artes, que existía la prepa, empezó a surgir como la posibilidad en el pensamiento de los estudiantes sordos de
de prepa como de entonces existen otras licenciaturas. Sí. Lo cual implica que vamos a tener que echar a andar la ardilla para poder proponer cosas nuevas que satisfagan esas necesidades, como el hecho de tener ahora un recorrido dentro de la universidad para dar a conocer qué licenciaturas tiene la UAM y que pueden coincidir con los intereses de los chicos. Así es. El año pasado fue estas 4 licenciaturas que mencioné: Ciencias Aplicadas al Deporte, Arquitectura, Ingenierías y Diseño. Y este año a esas 4 se agregarán Enfermería, Administración. Eso. Por ahí andan diciendo Biología, Arquitectura otra vez, Artes otra vez, Docencia y Educación Física. Se diversifica de alguna forma la aspiración vocacional de los jóvenes, ¿no? Porque sí, es que son más también. Sí, lo cual implica poner a trabajar a la universidad, al programa, profesores, capacitaciones, talleres, difusión de la lengua de señas. Se multiplica Totalmente la complejidad del asunto. Sí. Pero antes yo veo que está la prepa, Jojutla, sí, ¿verdad? Y luego las facultades de Chamilpa, sí, básicamente. Digo, ahora donde se está viendo. Pero antes está una telesecundaria. ¿Oh, sí? Que está también ahí en Jojutla, me parece. ¿O dónde está? Sí, en Jojutla. No, es de la preparatoria. No, secundaria. Telesecundaria. Sí, está cerca de ahí. Está por ahí, en esa región. Sí. Y han encontrado en esa telesecundaria pues una actitud inclusiva, por decirlo, porque también hay un maestro que es el que imparte las clases y no hay que ponerse de acuerdo con demasiados en una secundaria común. Entonces ahí hacen, y luego hay un CAM antes de el CAM 3. O sea, hay otro CAM ahora, no nomás el 6. Otro CAM que está, digamos, que tiene servicio tradicionalmente en esta área, y luego pasan a telesecundaria, y luego pasan a Jojutla, y luego pasan a la universidad. Un poco es el recorrido, creo, ¿no? Sí, es un nuevo caminito que se está empezando a dar en esa parte del estado. Mayra. Sí, era lo que comentaban los papás en la primera generación que ingresaron a Jojutla, que se les hacía muy complicado mandarlos hasta Cuautla. ¿Por qué? Desde Jojutla, porque la mayoría son de Tlaquiltenango, Jojutla, Mazatepec. Sí. Entonces les hacía muy, muy, pues lejos trasladarse hasta Cuautla. Sí. Entonces cuando se abrió la posibilidad de que ingresaran a Jojutla, pues ahí, todos fascinados porque pues les quedaba más cerca. Se acercó el servicio ahí educativo. Pues es muy importante conocer la trayectoria académica de los estudiantes una vez llegan a educación superior, porque eso también pues favorece bastante pues lo que diríamos las perspectivas que puedan tener de éxito ya en un nivel superior, creo yo, ¿no? Y que ahora ya se abrió otro grupo en Jojutla, que es una prepa abierta. Entonces ingresaron hasta familiares de los alumnos que ingresaron en la primer convocatoria a Jojutla. Entonces ya porque es abierta, entonces hay no solo jóvenes, sino adultos. Sí, ya son adultos, entonces sí también pues ya se está abriendo ahí otro camino, ¿no? Otra alternativa para los adultos sordos de esa región. Sí. Incluso otro CAM que también tiene estudiantes sordos en sus aulas es CAM 7 y CAM 4. Ya. En Yautepec y Cuautla, CAM 6 en Cuernavaca y CAM 3 en Tlaquiltenango, si no me equivoco. Fíjense que ahorita en una llamada con la secretaria general, la maestra Fabiola Álvarez Velázquez, vamos a tener una reunión el 7 de febrero con todos los directores y los enlaces con el programa, una reunión aquí en el auditorio César Carrizales a la 1:00 p.m. para pues acordar toda la programación que y servicios que vamos a tener en este ciclo escolar con todos los demás estudiantes con discapacidad.
son 110 aproximadamente los que hay ahorita en la universidad. Y va a haber esa reunión y me está comentando que invitemos a la maestra Hermila Luna Vara, que ha estado aquí, porque es maestra también de la Facultad de Psicología, pero es la jefa del Departamento de Educación Especial, que es quien tiene todos estos servicios, ¿verdad? CAM, que estamos mencionando. Entonces, la queremos también, va a estar invitada, ¿verdad? Porque pues ya de hecho ya hay un acercamiento con ella para pues establecer una coordinación más cercana y que no se vea tan seccionada los diferentes niveles educativos. Y entonces nos va a acompañar porque también ahí hay mucha información que podemos ofrecerle a nuestros directores sobre algunos apoyos y algunas otras cosas que pudiera haber. Entonces, pues nos va a acompañar hablando de este recorrido, de estas rutas, estas trayectorias, pues podemos de alguna forma establecerlas y no que se den tan bien como lo van encontrando los padres, sino que haya ya una información sistematizada y poder orientarlos desde antes, porque parte de un problema que tenemos en superior, que me gustaría que conversaras también de eso, es el español, porque es su segunda lengua y bueno, decimos español y decimos nada más, pero es la escritura, ¿verdad? La escritura en educación superior es bien importante y qué tan importante es que vengan con alguna fortaleza, no tan deficitarios en esta parte de la lectura, para empezar de los textos y también la escritura de los trabajos que se tienen que hacer, porque ahí hay un esfuerzo doble por parte de ellos, ¿no? Sí, todo esto me hace recordar un artículo, más bien una investigación en Estados Unidos que habla de que los bebés que nacen sordos o que tienen sordera adquirida muy tempranamente y no son estimulados por la lengua de señas, en un futuro tendrán muchas complicaciones en el español. Ajá. Los bebés que tienen mucho acercamiento con la lengua de señas muy muy temprano tendrán muchas más posibilidades de tener una estructura en el español a la hora de escribir de manera favorable. Así es. Esto nos hace pensar que la lengua de señas para los chicos sordos, cuando son niños, cuando son bebés, es la primera lengua. Sí. Lo que implica que el español va a ser una segunda lengua que se debe de enseñar, por así decirlo, como una lengua extranjera. Cuando los chicos llegan a nivel superior nos damos cuenta de la carencia que hay en el español y entonces esto indica que se tiene que elaborar también un curso, un programa que permita darles esa habilidad, pues en una licenciatura te van a pedir ensayos, te van a pedir que realices lecturas, que redactes textos y pues tiene que realizarse, tiene que hacerse. Y porque es la vía también para estar conectado con el conocimiento pues universal, por decir general, ¿no? Así es. Si no es por esa vía, pues quedan un poco en una dosificación pues estrecha del conocimiento. Sí, hay una estimulación muy pobre en cuanto a idiomas, porque no se percibe en la lengua de señas como un idioma. Se piensa que el español que la lengua de señas es un desdoblamiento del español, no es así. Sí. Es una lengua totalmente distinta y implica que haya un grado de especialidad, de complejidad en el reconocimiento de este código como una lengua del país. Y una otra cosa una muy buena aportación que tienen los CAM es el modelo lingüístico, que es una estrategia bien interesante. Muy, muy interesante y que aquí tenemos que implementar también. Sí. El hecho de que tengan un profesor sordo, adulto, profesionista, que sirva de ejemplo, que sea transmisión de la cultura, transmisión de la lengua y por ende transmisión de la identidad. Ya son detalles culturales en los que se piensa de otra manera la sordera, no solo como discapacidad, sino como un entorno cultural con unas características muy diferentes de los que sí escuchamos. Sí. Pero eso son una cosa muy, muy, muy minuciosa que se hace cuando ya está uno en el entorno de la lengua de señas y los sordos. Piden que se les denomine y que se les vea como una cultura nueva, otra, sí, distinta. Sí, efectivamente. En este caso me parece importante esa vinculación con los modelos y que en el siguiente corte quisiera que nos comentaras en qué consiste eso, porque es un paso adelante que vamos a hacer en el programa.
Vamos a un corte y volvemos. Bien, volvemos ahora para hablar de en el contexto de la traducción de lengua de señas en la licenciatura en arquitectura. Estamos hablando de los modelos lingüísticos. Los modelos lingüísticos forman parte de la educación básica, de educación especial en el estado de Morelos. La verdad, yo no creo que nada más en el estado de Morelos hay modelos lingüísticos. Creo que no hay en otros estados. Desconozco, no estoy seguro ni tengo el dato. Estoy casi seguro que no hay más que aquí, en Morelos. Es un avance que tiene el Estado y que hay que aprovecharlo y que hay que vincularnos con educación especial en esa parte. Pero ¿qué son los modelos lingüísticos? Los modelos lingüísticos es un adulto sordo que tienen en la planta docente como profesor para transmisión de la cultura, de la identidad y como parte de la comunidad sorda. Este modelo lingüístico está para todo lo que tiene que ver con la parte de la autenticidad de las señas, saber cómo se utilizan, consultar dudas, y también es un referente para los estudiantes sordos pequeños que tienen ahí un modelo tal cual de cómo pueden ser las cosas en el futuro, es decir, sí, un profesionista. Un modelo adulto, pues como todos tenemos un modelo adulto, ¿verdad? Sí. Que es, ahí anda en cualquier parte, pero ellos necesitan ahí la presencia y regulan de alguna manera la lengua de señas, ¿no? Totalmente. De hecho, son reguladores, como que son la Real Academia Española o algo por el estilo. La Real Academia de las Señas. La Real Señas. Academia de las Señas. Sí. Mexicana. Sí, de hecho son nuestro primer referente para consultas. Y bueno, eso es una cuestión a considerar. Son profesionistas, están trabajando para la SEP y bueno, tienen conocimiento, tienen experiencia. Un trabajo profesional. Sí. Y también que tengan contacto ahora con los estudiantes de licenciatura, porque bueno, aquí no tenemos aún modelo lingüístico. Sería importante también que para ellos pensar en el paso siguiente. Sí. No nada más en la graduación y luego a ver qué, ¿no? Sino también posibilidades laborales en el futuro. Así es. Y podríamos en lo que a mediano plazo poder tener en la estructura modelos lingüísticos también en el programa de educación, de inclusión educativa y atención a la diversidad, el programa universitario, coordinarnos por ahora para tener una especie de préstamo de modelos lingüísticos para que también ellos vean cómo es en educación superior, porque aquí se presenta más fácilmente hacer una creación de alguna seña que no existe o no se ve que exista por todo el conocimiento, diríamos, de nivel superior, ¿no? Sí, el hecho de estar en nivel superior impacta en muchos sentidos, sobre todo en contenido académico, porque hay conceptos tan específicos del conocimiento, tan específicos de la licenciatura que no poseen señas, porque no ha habido sordos que accedan a esos niveles por X razones del contexto, del sistema, y cuando ingresan, pues ponen en jaque todo lo que se ha venido haciendo. Dices, entonces, ¿qué haces con la parte de los conceptos? Hay que crearlas, hay que preguntarlas, hay que conseguirlas, hay que importarlas, hay que inventarlas. ¿Qué se tiene que hacer? Y tener modelos lingüísticos sería un primer paso para saber, bueno, ahora, ¿qué hacemos en esa parte de la creación de señas? ¿Se hace, no se hace, se puede, no se puede, quién lo avala, cómo? Y tener el contacto con ellos sería también para esta parte de la gestión de las señas, de los contenidos nuevos, y que también vean cómo es la vida universitaria y en qué ámbitos está impactando el hecho de tener sordos. Pues ahorita hay 15 en la universidad, 16. Sí. El siguiente ciclo escolar, la verdad no sabemos cuántos vayan a llegar, pero se prevé, si ya están preguntando por 7 licenciaturas diferentes, se prevé que va a haber mucho trabajo. Sí. No, y además, pues yo creo que son como correas de transmisión con la cultura sorda, más allá del estado de Morelos, ¿no es así? Sí, de hecho. Porque pues tiene que haber esa forma de contacto, comunicación y desarrollo cultural. La lengua es cultura. Sí, de hecho, eso también implica, pues es un pequeño aviso para movilidad aquí en la universidad.
En el momento que un estudiante sordo quiera una movilidad, ¿qué vamos a hacer? Que quiera ir a otro estado, a otro país, porque sí, tienen derecho a la movilidad estudiantil, ¿verdad? Pues sí, si nos escucha movilidad, bueno, podemos empezar a platicar qué va a pasar, sí, porque en artes sí lo están mencionando y cada semestre preguntan cuándo empieza la gestión, sí, qué lugares hay, a dónde puedo ir, ya me puedo ir, ya ahorita, y entonces es como, ok, y es tan constante el interés y la pregunta por la movilidad que lo vemos cada semestre y no se detiene. Entonces, sí, es algo que también nos tenemos que plantear y saber qué contacto tenemos con otras universidades que oferten las mismas o diferentes carreras. Sí. Somos, si no me equivoco, la 7ª universidad en el país en recibir estudiantes sordos en nivel licenciatura. Entonces, sí, habrá que revisar esa parte, cómo nos vinculamos con otras universidades para seguir el proyecto. Sí, pues creo que ahí se ve la perspectiva que se tiene de hacer vinculación con las universidades que tienen también estudiantes sordos y tienen digamos el servicio educativo de lengua de señas para ellos, y cómo se puede establecer esas vinculaciones y hacer reuniones también de coordinación y contacto. Pues hay mucho trabajo por realizar todavía, se ha avanzado, pero falta mantener el paso para pues ir incorporando toda esta complejidad a la actividad de los estudiantes y los maestros de la universidad. Pues hemos llegado al final del programa, no sé si tengas algo final así breve que decir. Pues solamente que necesitamos todas las áreas, tanto de educación especial, de discapacidad, de inclusión educativa en el Estado, empezar a trabajar de manera relacionada, en conjunto, todos los niveles básico, medio superior y superior, para tener un trabajo en conjunto, vinculativo, y que bueno, termine impactando, porque los estudiantes que ya están en 6º semestre de licenciatura quieren movilidad, quieren clases, quieren temas, quieren intérpretes, quieren profesores capacitados, quieren todo, sí, y no los veo con intenciones de detenerse. Entonces, pues es bueno, están abriendo brecha y aviso para todos, pisando fuerte, prepararnos. Muy bien, pues los esperamos el próximo jueves de 9 a 10 con otro tema de inclusión educativa. Muchas gracias a nuestros invitados, Abraham Baena y José Manuel Iván, y bueno, hasta el próximo jueves. Muchas gracias. 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 Porque la percepción va más